Vale, muy bien, entonces ahora sí vamos a iniciar, ¿verdad? Buenos días a todos, sean bienvenidos, ¿verdad? Eh, Vamos a dar inicio con la unidad 3 de poblaciones y pues ahí les preguntaba que si tienen algunas nociones de qué puede ser una población o qué piensan ustedes que puede ser una población. Si alguien me puede responder ahí, por favor. Yo pienso que puede ser como el conjunto de individuos de una misma especie que pueden estar en un mismo lugar. Conjunto de individuos de una misma especie que pueden estar en un solo lugar. Ajá, muy bien. ¿Quién más me puede dar otra opinión? Ya ahí participó Wilber. Vamos a ver, ¿quién más por ahí? Rebeca, María Soledad. Hola, Lick. Pienso que la población es conjunto de seres vivos de la misma especie que habitan en determinado lugar. Conjunto de individuos de la misma especie que habitan en un solo lugar. Ajá, muy Sí. bien. Muy O bien. pueden haber, licenciado, pueden haber de todas las especies también, ¿verdad? Sí, correcto. Pueden haber de diferentes especies, pero ya hablando de eso, hablaríamos de comunidad. Ya estaríamos hablando de una comunidad, ¿no? Y que en la comunidad hay diferentes especies y en la población solo de una. Sí, correcto. Esa es la diferencia, ¿verdad? En la población hay individuos de una misma especie, ¿no? Y ya en una comunidad, pues son individuos de diferentes especies, o sea, son conjuntos, pues, conjuntos de poblaciones, ¿verdad? Así como vimos en la organización, pues, de seres vivos, ¿verdad? Que las moléculas, pues, forman las células, células tejidos, tejidos órganos y así va sucesivamente. Vimos que cuando llegábamos a individuos formábamos eh, poblaciones y que el conjunto de poblaciones formaban comunidades, ¿verdad? Juan Edgardo Galicia, bienvenido, buenos días, Juan Edgardo. Buenos días, licenciado. Muy bien, Juan Edgardo Galicia, si nos puede dar ahí un concepto de qué entiende por población. Pueden ser todos los seres vivos que son de un mismo grupo o de una especie que pueden vivir en un área geográfica particular. Sí, correcto, ¿verdad? Muy bien. De hecho, sí, ese es el concepto de población, ¿verdad? Son organismos de la misma especie que habitan en una región determinada, ¿verdad? Entonces, pues de ellos es que vamos a hablar, pues en esta sesión, ¿no? Vamos a hablar sobre también sus características, ¿verdad? Que los caracteriza así como grupo, ¿no? Y no como individuos, ¿verdad? Ya que estamos hablando de poblaciones, pues nos referimos a ellos en una agrupación, no nos vamos a referir como individuos de forma individual, ¿verdad? Valga la redundancia. Vamos a ver pues lo que ustedes me acaban de decir, ¿verdad? Que es una población, ¿verdad? Grupo de organismos pues de la misma especie que ocupan un lugar particular en un tiempo particular y forman parte de una comunidad biótica, ¿no? Las poblaciones tienen diversas propiedades, como dice aquí, que únicamente forman parte del grupo como tal, ¿verdad? Y estas pues no pertenecen a los individuos que forman la población, es decir, la población en sí pues tiene ciertas características, hasta ciertos comportamientos, ¿verdad? Que no son propios de cada individuo, sino que ya forman parte de la población en sí, o sea, del grupo, ¿verdad? Como ustedes mismos me decían ahí, ¿verdad? Que son organismos de una misma especie, pues habitando un lugar definido, ¿verdad? Ahí hay dos rasgos muy importantes, ¿verdad? El primero, pues, el requerir que los individuos sean de la misma especie, ¿no? Con lo que decía ahí la compañera, ¿verdad? De que hay que diferenciar eso, ¿verdad? Si son de la misma especie, pues sí son una población, pero si ya son especies diferentes, ellos se les llamaría comunidad, así como vemos en esta imagen. ¿Eh? En esta imagen vemos un grupo de ñus junto a un grupo de cebras, ¿verdad? Entonces ahí ya no podríamos decir que ellos son una población, sino que son una comunidad, porque hay cebras y hay ñúes. Si hablamos solo del grupo de ñúes, sí es una población, ¿no?
pero como están aquí mezclados con las ceras, pues ellos están conformando ahí una comunidad, ¿verdad? Entonces, al hablar de esto, pues, de que son individuos de la misma especie, pues también tiene un potencial, ¿no? Que es la reproducción de los miembros de esa población. Como tal, pues la población es una unidad genética, pues porque entre ellos mismos pues se comparten la genética. Eh, Ahí pues se puede definir una piscina genética, ¿no? En ellos. Eh, Wilber Francisco ahí levantó la mano. Yo tengo una duda en este caso. Por ejemplo, cuando hablamos de población, Sí, estamos dígame. hablando de una misma especie, pero ¿qué sucede? Por ejemplo, siempre se considera población como cuando están, digamos, tenemos una pecera y alrededor de esa pecera viven especies de sapos, por ejemplo, y ranas. Entonces se le puede considerar población aunque no sean de la misma familia. Si las tienen en la misma pecera, no, ellos no son población. Como están mezclados, ellos serían una comunidad. Ah, Porque usted va a mezclar peces con ranas, ¿verdad? Pero, por ejemplo, las ranas no se van a parear con los peces, ¿verdad? no, no, pero lo que me refiero es, por ejemplo, si en la pecera yo voy a tener, digamos que está la pecera vacía, solo el agua, no tiene peces, no tiene nada, pero están las ranas, digamos, y están los sapos juntos todos, siempre se considera entonces población, porque a veces hay ciertas especies que, no sé, pertenecen diferentes o pertenecen a una familia diferente. No vaya, porque las ranas son una especie muy diferente al sapo, ¿no? Ajá, eso voy, pero, o sea, en este caso no, si están juntos no se considera población tampoco porque son especies diferentes. Correcto, exactamente. Son especies diferentes, entonces ellos no formarían población, formarían Ah, una comunidad, ¿no? bueno, gracias, Lick. Bueno, sí, sí le entiendo, porque sí, hay gente que tiene aquellas grandes peceras, ¿verdad? Eh, Como ornamento, ¿no? En su casa, y sí, me he fijado que hasta tienen peces de colores, tienen tortugas, tienen alguno que otro sapo, rana, ¿verdad? Y tienen una mezcla ahí, pero eso se llamaría una comunidad, ¿no? Porque los peces se aparearían solo con los peces, ranas solo con ranas, pues y las tortugas solo con las tortugas, ¿no? ¿Verdad? Así como vemos en los zoológicos, pues, ¿verdad? Bueno, que en los zoológicos pues se tiene la particularidad de que comúnmente pues cada población está separada, ¿verdad? Para que el público pueda conocer pues la especie en sí, ¿verdad? Vale, si tienen alguna pregunta, alguna sugerencia, comentario, ahí no importa, ahí me interrumpen, ¿verdad? Para, para así pues, no, Lick, en ¿sí? el caso de una pecera donde hay peces de diferentes especies, se puede ser una población o comunidad. Vaya, ahí sería una comunidad porque son peces de diferentes especies. Ajá. Le pongo un ejemplo, vaya, tenemos el pez cometa con un pez payaso, ¿verdad? Ellos son peces, pero no son las mismas especies, ¿no? ¿Verdad? Entonces, si usted tiene mezclado, digamos, una población de peces cometa con una población de peces payaso, ahí en la misma pecera, los peces payasos se van a parear solo con otros peces payasos y los peces cometa solo con otros peces cometa, ¿no? Va, está bien, le quedó claro. Vale, ok, muy bien. Ahí si tienen dudas, tienen preguntas, no hay problema, ahí pueden interrumpirme, ¿verdad? Para que así pues no me pueda salir de la presentación y ver si alguien ha levantado la mano. Estábamos aquí, ¿verdad? En las poblaciones, ya habíamos definido que eran las poblaciones, ¿verdad? Y como pues ahí les estaba explicando anteriormente, pues los miembros de la especie de una sola población pues se van a parear solamente con los mismos miembros de esa población, ¿verdad? Lo cual va a hacer pues que cada uno de ellos, cada población pues mantenga su flujo genético. A eso se le llama pool genético, pool que quiere decir piscina, ¿verdad? En inglés es decir como una piscina genética, ¿no? ¿Verdad? En segundo lugar, pues la población pues, es un concepto espacial que requiere un límite espacial definido, que ya me decían ustedes cuando me dijeron el concepto pues, de población, ¿verdad? Que viven en una región determinada, ¿no? Eh, Podemos poner de ejemplo, ¿el qué podemos poner de ejemplo aquí en El Salvador? Bueno, los pericos, ¿verdad?
los pericos chocoyos que les decimos, ¿verdad? Podemos decir que los pericos chocoyos tienen su determinada región ahí, ¿verdad? Eh, en la que habitan, ¿verdad? Que es la de Mesoamérica, ¿no? Las palomas de los parques Ah, serían. sí, vaya, Soledad Cardosa se ha unido. Ah, María Soledad, sí, bueno, no, ya se había unido María Soledad, ¿verdad? Sí, Lick. Vaya, sí, vaya. Sí, es que ahí me apareció un mensaje que quería unirse. Vaya. Bueno, con eso que me decían de las palomas, ya vamos a hablar más de adelante, porque fíjense que las palomas no son especies nativas de nuestro país. Las palomas fueron introducidas desde España, por eso se les llama paloma de Castilla, porque ellas vienen desde España. Y así pues tenemos una gran variedad de especies introducidas en nuestro país que no son nativas de aquí. Y si ustedes me preguntarían si eso es bueno, pues yo les digo que no. Eh, bueno, más adelante vamos a hablar de esto, pero para adelantarles un poquito, les puedo decir que para los biólogos, pues el máximo ejemplo de lo que pasa al introducir especies extranjeras en un lugar al que no pertenecen, pues es Australia. Si ustedes leyeran un poquito de la historia natural de Australia, vieran el desastre ecológico que se ha ocasionado a ese país o a esa isla, digámoslo así, por estarle introduciendo especies que no son propias pues del ecosistema australiano, ¿no? Acuérdense, si leen un poco la historia de Australia, pues los colonos europeos ahí introdujeron cerdos, ovejas, vacas, caballos, introdujeron también una especie de rana, introdujeron conejos, introdujeron eh, camellos, imagínense que no son nada, para nada que ver pues con el ecosistema australiano, pues. Y pues ellos han ocasionado un desastre ecológico en Australia, pues actualmente Australia, el gobierno australiano ha tomado medidas pues para recuperar el equilibrio pues que se tenía antes. No sé pues qué pensar si ya es muy tarde, pero algo se puede hacer, ¿verdad? Entonces la paloma de Castilla no es propia de nuestro país, sino que vino con los europeos, vino con los españoles, ¿verdad? Entonces más adelantito pues vamos a hablar un poquito de eso, sobre las especies introducidas, ¿verdad? Porque esas especies le quitan espacio a las poblaciones nativas, ¿no? Eh, Uno de ellos podemos hablar del gecko. Ustedes ya han visto los geckos, ¿verdad? Entonces esos geckos no son de nuestro ecosistema, pero ahora están por todos lados, ¿no? ¿Verdad? Y cuando yo estaba pequeño miraba unas especies de lagartijas pequeñas que eran negritas y con cabecitas anaranjadas. Ahora ya no las veo. Y cuando estábamos aquí pequeños con mis amigos les llamábamos bebe leche, les llamábamos, ¿verdad? Entonces ya no las veo porque quizás los geckos pues ya les quitaron el espacio pues a esas especies, ¿no? ¿Verdad? Sí, eso iba a mencionar, que antes esa era como lo que predominaba en lugar de los geckos, pero ahora ya no están. Bueno, Sí, ya no, desaparecieron prácticamente. sí, correcto. Yo no quiero pensar pues que hayan desaparecido porque esa era una especie autóctona de nuestro país, ¿no? Eh, y como dice usted, pues ya no se ven. Y claro, pues yo tengo décadas, le puedo decir, de ya no verlas, pues, ¿verdad? De ver esas lagartijitas, ¿no? Había otra que era una cafecita con manchitas negritas, ¿no? Esa tampoco ya no se ve, ¿verdad? Entonces ahora los geckos pues vinieron a ocupar su espacio. Entonces algo similar ha pasado con las palomas de Castilla, ¿no? Le han quitado el espacio al toroboj, al pijullo, al zanate, ¿verdad? Y así un sinfín de especies nativas de nuestro país, ¿no? ¿Verdad? Pero ya vamos a hablar más adelantito de eso, ¿no? Ahorita pues veámonos, enfoquémonos aquí en el concepto de poblaciones, ¿verdad? Que como decíamos, como decían ustedes, pues ocupan un espacio, ¿verdad? Un espacio limitado definido, ¿no? Y les ponía el ejemplo de los pericos, ¿verdad? El chocoyo, el perico chocoyo que les decimos, el periquito verde, ¿no? Ese periquito pues ocupa un espacio definido en Mesoamérica, ¿no? Porque ese perico obviamente no se encuentra en Estados Unidos, en Canadá, ¿verdad? No se ve allá en Argentina, a menos de que alguien pues se lo lleve de contrabando, ¿va? Y lo pueda criar en uno de esos lugares, ¿no? ¿Verdad? Pero también ya vamos a hablar qué pasa con eso, ¿verdad? Porque así
puede darse el caso pues de que una población pueda expandir su territorialidad, ¿verdad? Pero ya lo vamos a ver pues un poquito más adelante, ¿no? Pues las poblaciones, como les decía anteriormente, tienen rasgos únicos porque son la suma de sus individuos, ¿no? Tienen estructura, la cual se relaciona con características como densidad, ¿verdad? Ya vamos a ver ahí qué se refiere a la densidad, ¿verdad? Es el número de individuos por unidad de área. El porcentaje de individuos, pues en varias clases de edades, el espacio entre los individuos, ¿no? También lo vamos a ver más adelante. Las poblaciones también muestran dinámica, ¿verdad? Un patrón de cambio constante en el tiempo, ¿verdad? Porque en el tiempo no es la misma población, no se va a mantener estática, ¿verdad? Así como nosotros en nuestro país, nuestra población, ¿verdad? No es la misma que hace 500 años, que hace 200 años, que hace 300 años, que hace 100 años, ¿verdad? Ahora nuestra población ha cambiado, ¿verdad? Supuestamente en el país tenemos una población joven, ¿no? Ya la mayor parte de la población se compone por gente joven, ¿verdad? También ha aumentado la población, es alrededor de unos 6 millones de habitantes, dejando afuera pues a los que viven en el exterior, ¿no? Que dicen que son como alrededor de 2 millones, ¿verdad? Eh, También vamos a ver ahí pues el resultado de la tasa de nacimiento, tasa de mortalidad, pues. Y así pues vamos a ver las características de las poblaciones. Bueno, aquí comenzamos a ver pues una característica de las poblaciones, ¿verdad? Eh, Se pueden medir estadísticamente, ¿verdad? Y no son aplicables a los individuos, ¿verdad? Porque aquí estudiamos poblaciones, o sea, el grupo en sí, no es que cada individuo, ¿verdad? Y veamos el primero, que es la densidad, ¿no? Densidad poblacional, pues el número de individuos por unidad de área, por kilómetro cuadrado, puede ser por hectárea o por metro cuadrado, ¿no? Ustedes más o menos saben cuál es la densidad poblacional de El Salvador, si alguien ha visto ese dato. O sea, ¿cuántos habitantes habemos aquí en El Salvador por kilómetro cuadrado? Imagínense el país, nuestro país es el segundo más pequeño de América, después de Puerto Rico. No sé si alguien sabe ese dato, cuál es la densidad poblacional de El Salvador por kilómetro cuadrado. Ajá. Vamos a ver ahí que alguien me diga. No, no, yo no sé. Nunca han visto ese dato. Bueno, me parece que en El Salvador por cada kilómetro cuadrado vivimos alrededor de 22 personas, me parece, imagínense. Lo que quiere decir que, según recuerdo el dato, ¿verdad? Lo que quiere decir que en nuestro país es imposible perderse, ¿verdad? Porque cualquier rincón donde usted vaya, más de alguna persona va a encontrar por ahí, ¿verdad? Así que en nuestro país usted no tenga miedo de salir a explorar alguna montaña, algún bosque, porque no se va a perder, ¿verdad? Camine unos cuantos metros nada más y va a encontrar ahí una casa, un caminito, ¿verdad? O una botella de gaseosa ahí tirada, la cual va a determinar que por ahí pasa gente, ¿verdad? Entonces, en nuestro país es imposible perderse, ¿verdad? 22 personas, alrededor de 22 personas, digamos, por kilómetro cuadrado. ¿Y cuántos son un kilómetro? 1000 metros, ¿verdad? Es como caminar, no sé, alrededor de unos 10 minutos, me parece, ¿verdad? Bueno, digo yo, ¿verdad? Quizás a la distancia que yo, a la velocidad que yo camino, pues quizás lo hago en 10 minutos, no sé, ¿verdad? Ahí depende de la velocidad de cada persona, ¿no? ¿Verdad? Entonces, lo que quiere decir que nuestro país está bien sobrepoblado, porque nuestro país tiene alrededor de 22.000 kilómetros cuadrados, me parece, que es de extensión, aparte de los pedazos de territorio que le hemos cedido a Honduras, ¿verdad? Los exbolsones que le llaman. Entonces nuestro país ahora es más pequeño, ¿verdad? Pero la población no se hizo pequeña, al contrario, se agrandó más. Entonces eso hizo que nuestro país sea el más densamente poblado pues, de América, puede decir así, ¿verdad? Entonces en la densidad, pues
como decía ahí, pues son estadísticamente definibles, pues la densidad poblacional, ¿verdad? Y vemos una imagen de unos pingüinos, ¿verdad? Entonces podemos decir ahí que la extensión territorial que está ocupando esa población de pingüinos, no sé, puede ser unos 1,5 kilómetros o 2 kilómetros, ¿verdad? Entonces un ecólogo podría decir, bueno, ¿y cuántos individuos hay ahí? Pues, ¿cuántos individuos están metidos ahí en ese área de 1 kilómetro, 1,5 kilómetros, 2 kilómetros, ¿verdad? O por hectárea, como lo quiera definir el científico, ¿no? Entonces para ello pues se usan cálculos estadísticos y métodos también para hacer esas mediciones que también ya lo vamos a ver pues más adelante. Bueno, tenemos la distribución de edades, el grado de natalidad, perdón, la tasa de natalidad y la mortalidad. Y ahí vemos un gráfico de como ejemplo, ¿no? En el total del país, ¿verdad? El censo del 2007 que se hizo aquí en nuestro país, pues dio ese gráfico, miren, de edades, pues entre hombres y mujeres, estructura por edad y sexo de la población de nuestro país. Y como les digo, pues nuestro país tiene una población joven, ¿verdad? Si ustedes ven ahí los gráficos pues más extendidos van correspondientes a las edades de entre los 10 a 14 años, 15 a 19 años, pues extendiéndose hasta los 35, 39 años, podemos decir, ahí ya comienza a descender, tanto en hombres como en mujeres, ¿verdad? Tenemos una población joven, podemos decir, producto de esto fue la guerra civil, ¿no? De los años 80, ¿verdad? En la cual pues también hizo una diferencia, ¿no? En que nuestra población esté compuesta mayoritariamente por mujeres. Aparte de eso, pues la migración, los que mayormente migran son hombres, ¿verdad? Eh, entonces, pues eso ha dejado que nuestra población esté compuesta mayormente por mujeres y pues sea gente joven, ¿verdad? Porque en nuestro país la tasa de natalidad es bastante alta, ¿no? Aunque se tienen indicios pues de que nuestra población va a comenzar a decrecer en los próximos años, ¿no? ¿Verdad? Eh, Nuestro país pues es muy diferente a otros pues que tienen poblaciones compuestamente más por gente vieja, ¿verdad? No sé si ustedes se han dado cuenta que Canadá, Australia y otros países están solicitando gente para que migre a esos países. Es porque ellos están compuestos por poblaciones de gente vieja, o sea, casi no tienen gente joven y ellos necesitan gente joven para ir a trabajar, ¿verdad? Entonces esos países han impuesto pues como planes de gobierno, ¿no? Para que la gente migre pues a esos países, ¿verdad? Eh, entonces pues las condiciones de los otros países pues es muy diferente, donde la gente no quiere tener hijos, ¿no? ¿Verdad? El caso de eso es Francia, que en Francia incluso hasta el gobierno le paga a las mujeres para que queden embarazadas, ¿no? O sea, el gobierno francés les da un subsidio a las mujeres, según tengo entendido, para que ellas queden embarazadas. Es decir, el gobierno francés le dice a las mujeres cuando ya se van a casar, bueno, se va a casar, salga embarazada y le vamos a dar un pequeño subsidio, le vamos a estar pasando un bono, ¿verdad? Para que usted mantenga su control del embarazo, pues, y pueda tener a su bebé sanamente, ¿verdad? Y aparte de eso, le vamos a seguir dando el bono para que mantenga a su hijo, ¿verdad? Entonces, porque son gente donde no les gusta tener hijos, ¿verdad? Entonces, el gobierno de alguna forma tiene que motivar, pues, que la tasa de natalidad aumente, ¿verdad? Claro que en nuestro país no es necesario, ¿verdad? Que el gobierno haga cosas así, ¿no? ¿Verdad? Entonces, pues, la abundancia de los individuos describe, pues, cómo se va a componer la población, ¿no? Pero no proporciona información sobre las características, ¿no? O sea, cómo los individuos dentro de una población pueden ser diferentes unos de otros, ¿no? O sea, con estos datos, pues, no vamos a poder encontrar, características propias del individuo, ¿no? Sino que de la población en sí, ¿verdad? A menos, pues, que cada generación se reproduzca, pues, y haya muerte, o sea, una mortalidad, pues, en una misma estación, ¿no? Sin llegar pues a convivir con la próxima generación, ¿verdad? Así como las plantas anuales pues y algunos insectos, ¿verdad? Que son propios de cada estación, ¿no? No es que ellos perduran pues por todo el año, digámoslo así.
La población pues tendrá una estructura de edad, la cantidad o proporción de individuos en diferentes clases de edad, dado que la reproducción está limitada a ciertas edades, la mortalidad es más destacada en otras, y las proporciones relativas de los grupos de edad influyen en la rapidez o la lentitud del crecimiento de la población, ¿verdad? Así que pues sabemos cuál es el rango de reproducción pues, del ser humano, ¿verdad? Entonces sabemos también más o menos la esperanza de vida de nuestro país no es tan alta, ¿verdad? Según vi un dato se estima en 68 años, me parece, o 64 años. Así que no tenemos una esperanza de vida tan alta, ¿verdad? No es como la de Japón, que la esperanza de vida de Japón pasa de los 90 años, imagínense. Japón es el país que tiene más gente vieja en el mundo, ¿no? ¿Verdad? Entonces sabemos pues el rango pues, de edad en el que nos podemos reproducir y más o menos el rango de edad en que nos llega pues la tasa de mortalidad, ¿verdad? Que es alrededor de los 64 años, 68 años por ahí, 70 años, ¿verdad? Entonces ahí pues, en el gráfico también lo muestra. Miren, si ustedes ven el gráfico aquí de 60 a 64 años, pues ya la población comienza a disminuir, ¿verdad? Entonces ese es el rango pues, de tasa de mortalidad que tiene nuestro país, esperanza de vida. Entonces así es el de las poblaciones animales también. Vemos el de la composición genética, ¿verdad? Como les decía, pues si hay una población de individuos que forman una población, ¿verdad? Se aparean entre ellos mismos, ¿verdad? Podemos poner de ejemplo aquí en El Salvador, ¿verdad? Los salvadoreños solo nos casamos, tenemos hijos con otros salvadoreños, ¿no? Incluso los que viven en el extranjero, pues comúnmente esas personas buscan casarse con otros salvadoreños, a pesar de que viven en un país donde convergen pues diferentes comunidades, o sea, personas de otros países, pero ellos siempre buscan pues casarse con otros salvadoreños. Bueno, los que tienen familiares en Estados Unidos, pues se han casado con otros salvadoreños, ahí tienen un ejemplo, ¿verdad? Entonces la genética salvadoreña siempre se mantiene entre salvadoreños, ¿verdad? Eh, Aunque lo ideal pues sería que nosotros comenzáramos pues a tener hijos con gente de otro país, ¿verdad? O sea que la diversidad genética se vaya dando en nuestro país, ¿no? ¿Verdad? Y mejorar las especies. Sí, dígame. Sí, así, ¿verdad? Que tengan, o sea, de ir mejorando ya la especie, podríamos decir. Sí, pero fíjese que en cierta parte nosotros deberíamos de sentirnos orgullosos de nuestros genes, porque fíjese que nuestra composición genética al parecer es mucho más fuerte que la de Europa, ¿no? Porque la europea como que es un poco más receptible a las enfermedades, en cambio nosotros, como tenemos una composición genética de indígenas, o sea, nativos americanos, con europeos, nuestra genética como que nos hace un poco más resistente a las enfermedades, ¿verdad? Eso fue porque cuando vinieron los europeos en el siglo XIV trajeron enfermedades a América, ¿verdad? Pero nuestros indígenas no estaban adaptados para esas enfermedades. Así que muchos de ellos pues lamentablemente fallecieron, ¿verdad? Pero los que sobrevivieron crearon resistencia a esas enfermedades, o sea, el sistema inmune de ellos se fortaleció, aparte de ya el sistema inmune que traían los españoles, ¿verdad? Entonces al mezclar los dos sistemas inmunes, pues ese lo hemos heredado nosotros hasta en la actualidad, ¿no? De hecho vi un reportaje por ahí que decía que sí, los americanos somos como la raza como más, por decirlo así, como los más finos, pues, porque estamos más mezclados, ¿verdad? Porque acuérdense que los europeos vinieron gente de Europa, de Portugal, España, algún que otro francés, otro que otro inglés, ¿verdad? Y algún que otro italiano, por ahí algunos alemanes. Entonces como que nosotros en América tenemos una mezcla, pues, eh, de un montón de razas, ¿no? Lo que quiere decir que nuestra composición genética es como más, no sé cómo decirle, más fortalecida, ¿verdad? Más fuerte, ¿verdad? Que la de los europeos en sí. Eh, También nuestra composición fisiológica pues nos hace más fuertes, porque nosotros en El Salvador comúnmente somos morenos, ¿verdad? Herencia de nuestros antepasados.
eso nos hace más resistentes a la radiación solar, más en estos sagrados días que la radiación solar pues es más dañina por la contaminación atmosférica, ¿verdad? También el color de ojos que tenemos es oscuro, ¿verdad? Lo que quiere decir que soporta más la radiación solar. No sé si ustedes habrán visto en la televisión, ¿verdad? Cuando hay juegos, digamos así, en Estados Unidos, en Canadá, en Europa, que las personas van al estadio, a un campo, ¿verdad? Y todos andan lentes oscuros. Eso es porque como ellos tienen ojos de colores, pues son más susceptibles a que les dañe la radiación solar. En cambio nosotros no, ¿verdad? Claro que ahora en los sagrados tiempos que vivimos, ¿verdad? Por la misma radiación solar, que es más fuerte por la contaminación ambiental, deberíamos cuidarnos más los ojos. De hecho, un médico me dijo una vez a mí, bueno, nosotros nos cuidamos todas las partes del cuerpo menos los ojos, porque salimos a la calle y no usamos lentes contra el sol, ¿verdad? En nuestro medio que eso no es común, ¿verdad? Que usemos lentes para el sol, ¿verdad? Porque a veces decimos es que uno se ve muy plantoso, ¿verdad? Pero de hecho deberíamos de hacerlo, ¿verdad? Sí, nuestra composición genética nos ayuda, ¿no? ¿Verdad? Pero así como decía ahí usted, ¿verdad? Podríamos mejorar un poco más la raza, comenzando a tener hijos o descendencia con otras personas de otros países, ¿verdad? Así mezclarnos ya con europeos, con asiáticos, australianos, neozelandeses, africanos también, ¿verdad? Que los africanos son los más fuertes que tenemos, hablando genéticamente, porque se ha descubierto que incluso personas en África actualmente son resistentes al virus del SIDA por su misma composición genética, ¿verdad? Entonces, por ahí leí que algunos científicos hasta ya comenzaban a estudiar las células madres de esas personas, ¿no? Para ver qué antibióticos se encontraba contra el virus del SIDA, ¿verdad? Que como esas personas genéticamente han desarrollado pues, un sistema inmune para atacar al virus del SIDA, o sea, esas personas no se contaminan de SIDA, pues, ¿verdad? Entonces, la composición genética pues también es una característica muy determinante en una población, ¿verdad? Esa se llama genética de poblaciones, ¿verdad? Que es una rama de la genética. Pues el objetivo es describir pues, la variación y distribución de las frecuencias alélicas, ¿verdad? O sea, la frecuencia de ir heredando patrones genéticos para explicar los fenómenos evolutivos. Esto también determina cómo van evolucionando las poblaciones, ¿no? Y así pues sentada definitivamente dentro del campo de una biología llamada biología evolutiva. Así se llama el campo de estudio, ¿verdad? Biología evolutiva. Este factor pues, es sugerido como una causa posible de extinción en una población pequeña, ¿no? Porque es la diversidad genética reducida, ¿verdad? Simplemente como una cuestión de probabilidad. Las pequeñas poblaciones pues soportarán menos una variación genética que las grandes poblaciones. Y esta variación genética reducida puede influir en la capacidad de la población para adaptarse a la exposición a una nueva enfermedad. Es lo que yo mencionaba, miren. Como la población americana cuando vinieron los europeos era reducida y también habían estado aislados por miles de años, estas personas pues no tenían una variabilidad genética, porque obviamente los americanos se habían estado reproduciendo solo con americanos, ¿no? En cambio en Europa pues Europa como no tenía accidentes geográficos el cual limitara pues la expansión comercial, las rutas comerciales con otras naciones, otros pueblos, ellos pues podían mezclarse, ¿no? Con otras razas, no así en América, ¿verdad? Entonces pues esto determinó pues que cuando ellos trajeron las nuevas enfermedades a nuestro continente, pues nuestros antepasados no tenían pues defensas contra ellas. Entonces así pues pasa en el reino animal también, ¿verdad? O sea, la variación genética tendría que ser en gran escala, ¿no? Para que una pequeña población, digamos, pueda tener defensa contra una nueva enfermedad, un nuevo depredador, ¿vea? O los cambios en el ambiente, como el clima, ¿verdad? El clima, no sé, un contaminante que pueda haber en el ambiente, ¿verdad? Y existen dos mecanismos pues, que operan en las pequeñas poblaciones que pueden funcionar para reducir la variación genética, el cual es la deriva genética y la endogamia, ¿no? La deriva genética pues, se refiere así como mire. Aquí hay una población de escarabajos café y puede migrar pues, a una población de escarabajos verdes. Entonces él lleva la genética de una población hacia la otra, ¿verdad?
así como podríamos hacer los seres humanos, vea que la genética salvadoreña la podríamos llevar, digamos, a Alemania, ¿va? Ya la composición genética, si imagine, comenzamos a migrar montones de salvadoreños a Alemania, perdón, podemos llevar pues nuestra composición genética a una nueva población, la cual sería en Alemania, ¿verdad? Mezclarnos allá con los hermanos o teutones, como les llaman, ¿verdad? Así se llamaba la población celta que habitaba en esa zona, ¿verdad? Los teutones, pero los alemanes les llaman teutones, entonces ya podríamos llevar pues una variación genética hacia esa población. Y veamos aquí el patrón de distribución, que es algo de lo que ya me habían hablado ustedes anteriormente, ¿verdad? Que la distribución de una población pues describe su ubicación espacial, ¿verdad? El área sobre la que se encuentra y se basa pues en la presencia y ausencia de individuos. Y ahí vemos pues una pequeña imagen donde se diagrama pues un ejemplo de esto, ¿verdad? Que una población hipotética, pues y cada punto rojo que vemos aquí representa un organismo individual, ¿no? Y la línea azul pues delimita la distribución de la población o la superficie sobre la que existe la población, ¿verdad? O sea, esta línea de aquí azul delimita pues el espacio en el que se pueden mover especies de esa población, ¿no? Y pues los puntos rojos simbolizan nada más los individuos. ¿Alguno de ustedes me podría decir en estos momentos qué podría formar este límite en una población? O sea, ¿qué podría delimitar pues el espacio en el que una población se pueda mover? Si alguien me puede decir alguna idea ahí. La alimentación. Ajá, bueno, sí. Las fuentes de alimentación podrían ser una gran barrera, ¿verdad? Algo más. El clima. Correcto, muy bien. Las condiciones ambientales también. ¿Alguien más? Si alguien más tiene una idea. Bueno, ahí podríamos decir también las barreras geográficas, ¿verdad? Pueden haber montañas, ríos, quebradas, grandes abismos, ¿verdad? Que pueden delimitar pues la expansión de una población, ¿no? Si ponemos de ejemplos pues a los pericos, ¿verdad? Que los pericos son propios de Mesoamérica. Alguien podría decir, bueno, pero un perico puede salir volando hasta Sudamérica, ¿verdad? O puede salir volando desde El Salvador, ¿verdad? Pasando por Guatemala, se puede ir volando de ahí para México y volando hasta llegar a Estados Unidos, ¿verdad? Pero ahí vienen los factores que ustedes ya mencionaron y la alimentación. O sea, los frutos o las fuentes de alimentación que ese perico puede encontrar aquí en El Salvador, pero ya no los va a hallar en México, ¿verdad? También me decían ahí el clima, ¿verdad? Los factores ambientales. O sea, el clima de El Salvador es un clima tropical, cálido, ¿verdad? Entonces el perico puede sentirse cómodo aquí, pero ya llegando allá a México, digamos a la frontera del Río Bravo, que comienza a sentir aquellos grandes fríos, ahí hasta se puede morir, ¿verdad? Porque no está adaptado a esas condiciones, ¿no? Entonces sí, pues los factores que ustedes mencionan ahí, pues son los determinantes, ¿verdad? Para que una población pueda expandirse o no, ¿verdad? Eh, pues ahí pues las distribuciones pueden ser uniformes, ¿verdad? Son más comunes en las poblaciones animales, ¿verdad? Donde los individuos defienden un área para su uso exclusivo. Podemos mencionar esto como los leones, ¿verdad? Que son animales territoriales. Entonces esos leones cuando se asientan en un solo territorio, pues ellos ahí se quedan y ya no se mueven, ¿verdad? Porque esa es su área, ¿verdad? De distribución. Ahí es donde ellos defienden ese pedacito de tierra, digámoslo ahí, porque ellos encuentran condiciones ambientales favorables para ellos, ¿no? Ahí encuentran alimento, encuentran fuentes de agua, encuentran lugares de reproducción y de refugio, ¿no? Entonces ellos se vuelven territoriales, ¿verdad? Por eso es que ellos nomás se asientan en una determinada zona y ya no se mueven de ahí, ¿verdad? Sino más bien defienden esa área. Y todos los animales pueden hacer eso, porque yo, por ejemplo, tengo en la casa una tortuga terrestre, pero ella tiene como su espacio, como su cueva donde pasa, pero ya he intentado dejarla en otro lugar y siempre vuelve al mismo lugar.
nunca se queda en otro lugar. Entonces, por eso le pregunto si todas las especies tienen como esa, no sé si es capacidad o es cuestión de supervivencia, de mantenerse siempre en un solo lugar. Vaya, sí, algunas especies sí son totalmente territoriales, así como la tortuga que usted tiene ahí. Pues puede ser que ahí esté influyendo otro factor. Bueno, no sé si usted la alimenta. Sí, sí, el alimento, Vaya, pero no directamente, sino que queda en cierto lugar, entonces ella sale a alimentarse y luego vuelve al mismo lugar donde estaba antes. vaya, sí, porque ahí puede ser que esté influyendo también ese factor de que la tortuga sabe que ella tiene alimento disponible ahí fácilmente, ¿verdad? Solo sale de su cueva y ya sabe pues en qué lugar ir a buscar comida y regresar a su cueva donde tiene refugio, ¿no? ¿Verdad? Pero sí, la tortuga es un animal territorial, ¿no? ¿Verdad? Eh, por ejemplo, cuando se tienen animales en cautiverio y después se quieren liberar, hay que hacer un gran proceso para adaptar al animal a que vuelva a su estado original en la naturaleza, ¿verdad? Porque el animal se acostumbra a que lo estén alimentando. ¿Verdad? Entonces el animal pues muchas ocasiones pierde su instinto de supervivencia, entonces él ya no se rebusca por buscar comida, ¿no? Ya no se rebusca por defenderse también, porque sabe que ha estado conviviendo con humanos pues, y que ellos lo pueden defender, ¿no? Entonces esos animales hay que ponerles, digámoslo así, ¿va? Como una terapia, ¿va? Ponerlos en terapia para que nuevamente pues recuperen pues su estado de instinto salvaje, ¿no? Pero en la naturaleza hay especies que sí son migrantes, ¿verdad? Así como los ñúes, las cebras, ¿verdad? Que no son animales territoriales, sino que ellos se andan desplazando por grandes extensiones de terreno en busca de alimento, o sea, ellos van siguiendo la lluvia, ¿verdad? Porque donde hay lluvias obviamente habrá abundancia de pastos, ¿no? Otros animales que no son territoriales podemos mencionar las ballenas, ¿verdad? Las tortugas marinas, que ellos son animales migrantes, ¿verdad? Porque ellos andan en busca pues de aguas cálidas para aparearse, ¿no? Para dar a luz, ¿verdad? También andan en busca de alimento, ¿verdad? Entonces, hay animales que meramente sí no son territoriales, sino que son... Entonces, en este caso, por ejemplo, así como usted mencionaba con los leones, como son bien territoriales, ellos no se trasladan de un lugar a otro, por ejemplo. Entonces, y cuando en ese lugar donde están se agota el alimento o otras fuentes importantes para ellos. Vaya, aunque usted no lo crea, pues ellos ahí se mantienen. O sea, ellos pasan un periodo de inanición muy fuerte que incluso pueden llegar al canibalismo, ¿verdad? Pueden comer entre ellos mismos. Hay un individuo de la población que está enfermo o ya está viejo, pueden llegar al grado pues de matarlo, ¿no? Y alimentarse de un miembro de su misma especie, ¿no? También lo mismo pasa con los cocodrilos. Los cocodrilos son territoriales, entonces imagínense cuando llegan las grandes sequías y el río se seca, no crea que ellos migran, ellos se mantienen ahí aguantando hasta el más no poder, pues el último charquito que queda del remanente del río hasta que vienen las lluvias nuevamente y ya pues ellos tienen un respiro otra vez, ¿verdad? Para al nomás comienzan las lluvias, pues ellos ya saben pues que van a tener un tiempo de abundancia y comienzan pues a buscar reproducirse otra vez, ¿verdad? Saben que van a tener abundancia de alimento y lo mismo pasa con los leones, ¿no? Vienen las lluvias, ellos ya sienten que van a tener un periodo de respiro, así que ellos buscan aparearse, ¿no? Para dar a luz en el tiempo de abundancia, ¿no? Que van a tener abundancia de animales porque cuando comienza a llover en su territorio, obviamente van a haber abundancia de pasto. Al haber abundancia de pasto, ellos saben que los rebaños de ñúes, de gacelas, de cebras van a regresar a su territorio, ¿no? Entonces ahí pues ellos no tienen por qué preocuparse, ¿verdad? Pero sí, cuando llegan condiciones ambientales extremas en las cuales la abundancia de alimento y agua no son beneficiosas, ellos igual no migran, ellos se mantienen ahí pues firmes, defendiendo su territorio pues hasta la muerte si es posible, ¿verdad? Así es la naturaleza, ¿verdad? Bastante impresionante, pero así es, ¿no? ¿Verdad? Como le digo, también en las poblaciones de cocodrilos se da eso y también en las de hipopótamos. Alguno que otro miembro busca migrar, ¿verdad? Pero es muy difícil porque ese miembro que llega a una nueva población tiene que ser aceptado por esa población y si no es aceptado,
no le queda más que ser un nómada, pues, y al verse él solo fuera de una población, entonces el animal, pues, se ve vulnerable, pues, se puede ser víctima, pues, ahí de los depredadores, ¿no? Entonces así, pues, funciona, pues, esa es una característica de las poblaciones también, ¿verdad? Que muchas veces pueden ser poblaciones que migran o poblaciones estáticas, ¿verdad? Eh, entonces, como les digo, aquí estudiamos las características del grupo, no en sí de los individuos, ¿no? ¿Verdad? Entonces, pues ahí tenemos ya otra que es el patrón de distribución, ¿verdad? Bueno, y aquí vemos otra vez pues la densidad de población, que ya hablamos un poquito de esto anteriormente, ¿verdad? Y que es el tamaño de dicha población expresado en el número de individuos por unidad de área o volumen. Y que tenemos un ejemplo, ¿verdad? Por ejemplo, 200 árboles por hectárea, ¿verdad? Podemos decir también a 5 millones de diatomeas por metro cúbico de agua. Y tenemos una imagen de diatomeas, ¿verdad? Que son esas microalgas que viven en los ambientes acuáticos, ¿no? O podemos decir también 300 coleópteros por metro cuadrado, ¿verdad? En algún estudio que se esté haciendo. Aquí vemos nuevamente pues la imagen de los pingüinos, miren la población de pingüinos, cada individuo todos ahí bien agrupados, ¿verdad? Todos amontonados, ¿no? Eso formando una barrera pues contra el frío, ¿verdad? O sea que el calor de uno pues también le sirva al otro. Y aquí pues comenzamos a ver un poquito más de la metodología de cómo conocer la densidad de una población. Se pueden hacer conteos totales o muestreos, ¿no? Consiste en contabilizar a todos los individuos de un área definida y esto pues es muy difícil de realizar y casi nunca se realizan. Como por ejemplo, imagínense cómo ustedes van a contar todas las serpientes venenosas del parque Tehuacán, todos los lobos del parque Yellowstone en Wyoming, allá en Estados Unidos. ¿Cómo vamos a contar todos los rinocerontes del Parque Nacional Serengeti en Tanzania? Si son grandes extensiones de terreno, pues nos llevaríamos décadas pues en contarlos a todos, y además de qué nos serviría contarlos a todos si nos llevarían años, y en esos años van naciendo nuevos individuos y otros se van muriendo. Entonces el conteo no nos va a salir siempre exacto, pues, ¿verdad? Como decir, es como vamos a ir a contar cada animal, ¿verdad? Ahí claro que se puede, ¿verdad? Pero es muy difícil, ¿no? O sea, ponerle una marca a cada animal, pues, y los nuevos que van naciendo, pues, imagínense, ¿cómo voy a decir yo? Y bueno, voy a regresar entonces al lugar donde ya marqué a los animales porque han nacido nuevos y los voy a volver a marcar, ¿no? ¿Verdad? Entonces se tienen que utilizar otros mecanismos, ¿verdad? Como por ejemplo, sí, dígame. Y en el caso de esos muestreos, por ejemplo, así como en el Boquerón, sí. Ahí tienen como las especies, ¿verdad?, que existen en el Boquerón, sí. Pero en el caso de las aves se puede dar el caso de que lleguen nuevas especies al parque, y en ese caso, ¿cómo hacen o cada cuánto tiempo están tomando ese tipo de muestras para estar utilizando datos? Es que ahí para hacer esos conteos debe tomarse en cuenta qué especie se va a contar, ¿verdad? Por ejemplo, si se cuenta la especie solo de pijuyos, la especie de torogós, la especie de zanate, digamos así, especies de sope, ¿verdad? Entonces se tiene que determinar primero cuál especie es la que se va a contar, ¿verdad? Para hacer el conteo, pues se toman muestras nada más de la población, ¿verdad? Y por medio de estadísticos que vamos a ver un poquito más adelante, ahí se hace un estimado nada más, ¿verdad? Un estimado de cuántos pueden ser los individuos que habitan en la zona del Boquerón. Digamos, este año, digo yo, voy a hacer el conteo de cuántos torogoces hay ahí en el parque del Boquerón, ¿verdad? Hago el muestreo, ¿verdad? Agarro unos, ¿qué puedo decir? Voy a tomar esta área que son 2 hectáreas, en esta área de 2 hectáreas voy a ver cuántos individuos hay y comienzo a contarlo, ¿verdad? Puede ser ya solo visión, o sea, solo verlo, ¿verdad? O puedo ir a los sitios donde están los nidos de ellos y ver cuántos individuos hay en cada nido, pero solamente en esas 2 hectáreas, ¿verdad? Y yo puedo decir, vaya, en las 2 hectáreas salieron que habían, podemos decir, unos 60 torogoces, ¿verdad? Y el parque está compuesto por unas 100 hectáreas, entonces hago nada más el estadístico, ¿verdad? Y nada más hago un estimado de cuántos torogoces pueden haber ahí en el parque El Boquerón.
Ya después puedo decir, vaya, ya terminé con los torogoces, hoy voy con los pijuyos. Hago el mismo método, ¿verdad? Y después puedo decir, ya terminé con los pijuyos, hoy voy con los pericos, ¿va? Ya hice el mismo método con los pericos, y así sucesivamente, ¿va? Entonces así es como se hacen los estudios, ¿va? O sea, son estimados más que todo, no crea que son datos exactos, porque datos exactos puede ser muy difícil, pues, ¿verdad? Entonces son estimados los que se dan. Sí pueden llegar nuevas especies ahí, ¿verdad? Pero al identificar las especies que ya están en la zona, yo puedo decir, hey, ahorita estoy viendo loros, una guacamaya roja. Estas guacamayas rojas no existían aquí en el Parque El Boquerón. Entonces quieren decir que han venido nuevas especies al Parque El Boquerón. Entonces ahí yo puedo decir, hey, miren, han venido nuevas especies de aves al Parque El Boquerón. Por ejemplo, la guacamaya roja. Bueno, la guacamaya roja ya no es parte de nuestra fauna, ¿verdad? Porque ya la extinguimos. ¿Ya? Entonces puedo comenzar a decir, vaya, hagamos el estudio de muestreo de cuántas guacamayas rojas pueden haber en el Parque de Boquerón y hago el mismo método, ¿verdad? Tomo un área determinada, hago el conteo de cuántas guacamayas rojas podrían haber ahí y hago más o menos el estimado de cuánta sería la población o la densidad poblacional de la guacamaya roja en el Parque del Boquerón y puedo decir, esta es una especie nueva en el Parque de Boquerón, porque llegó hace poco, no es que estaba ahí, sino que ella llegó, ¿verdad? Y así pues como se hace el estudio de poblaciones. Gracias, Rick. Bueno, y pues aquí vemos algo de lo que ustedes van a hacer en la práctica de laboratorio mañana. Espero que ya hayan encontrado la zona verde donde van a ir a hacer el muestreo, ¿verdad? Ustedes van a hacerlo por parcela, pero ahí dice, mire, generalmente para los muestreos en vegetación se establecen parcelas para registrar en ellas los datos de interés. Obviamente, pues el muestreo de poblaciones es más fácil en plantas porque la planta es estática, ¿verdad? Ella no se mueve, ¿no? Usted puede ir a un lugar y puede decir, voy a contar cuántos árboles de jocotes hay aquí, ¿verdad? Y usted los cuenta, en esta área que son 100 metros cuadrados, digámoslo así, hay unos, ¿qué? 25 árboles de jocotes, ¿verdad? Fácilmente los cuentan, ¿no? ¿Verdad? Entonces aquí vemos pues una de las cosas que ustedes van a hacer pues allí en la práctica, ¿verdad? Bueno, mañana se los vamos a explicar, ¿verdad? Espero que ya, también ya hayan podido trabajar la última parte de la práctica, que eso solamente es una parte así de investigación teórica, esa sí ya la pudieron haber trabajado y mañana la discutimos también, ¿verdad? Pero el día de mañana, pues ahí les vamos a explicar más a fondo esta cuestión de cómo se hacen las parcelas, ¿verdad? Pueden ser parcelas, aquí lo dice, mire, para medir árboles se hacen parcelas de 25 por 25 metros, ¿verdad? Perdón, 25 por 20 metros, ¿verdad? Eh, para medir arbustos, pues la cantidad de especies de arbustos solo se hacen parcelas de 5 por 5 metros, ¿verdad? Se pueden subdividir en otros cuadrantes que son de 1 metro por 1 metro para medir pues ya plantas rastreras, ¿verdad? Así como hierbas, ¿verdad? Eh, entonces ahí pues les vamos a explicar cómo es esto de las parcelas, ¿no? ¿Verdad? Pero yo creo que ya con leer la guía ustedes más o menos ya tienen una idea de cómo son, ¿ve? Ya con esta muestra que les he puesto aquí también, ¿verdad? Ya les he puesto, pues ya llevan una idea pues de cómo sería montar una parcela, ¿verdad? Y usted ahí hace la medición, pone estacas, ¿verdad? Y pone una estaca, digamos, y usted dice, vaya, ahora bueno, ustedes van a usar una brújula, ¿verdad? Para que el ángulo, pues, le salga con cabalito de 90 grados, ¿verdad? No le va a dar espanto, ¿verdad? Sino que dice, vaya, pongo aquí la estaca, ahora voy a medir los 25 metros para acá, para este lado. 25 metros hacia, digamos, aquí es el norte, 25 metros hacia el este, ¿verdad? Pues ya, comienza aquí, pone la estaca y comienza a marcar 25 metros, ¿verdad? Aquí me quedan los 25 metros, pongo aquí la otra estaca, ahora con la brújula, mido que el ángulo me salga correcto de 90 grados hacia el sur, ¿va? Comienzo a medir ahora 20 metros para el sur, ¿va? Pongo aquí la estaca y así sucesivamente, hasta cerrar todo el cuadrante, ¿verdad? Y entonces pues así usted va a hacer el conteo de árboles, pues ya dentro del conteo de árboles puede hacer sus parcelas para medir arbustos y así para medir hierbas también, ¿verdad? Bueno, pero ese es mañana, pues vamos a explicarlo, ¿verdad? Vamos a tener chance. Lo que pueden trabajar ya y pues deberían haber trabajado y solo es la última parte de la guía, ¿verdad? Porque esa es meramente teórica, ¿verdad? Ustedes hacen una investigación teórica y pueden ir contestando ahí y pues mañana discutimos pues los resultados que ustedes tuvieron en hacer esa pequeña investigación.
Y aquí vemos otro ejemplo. Miren, se toma una porción de la población para estimar el tamaño total de esta. Como le digo, miren, aquí lo dice. Es una estimación. No es que sean como datos exactos, ¿verdad? Sino que se hace como un estimado, ¿verdad? Y aquí vemos el método de parcelas de muestreo, ¿verdad? Por ejemplo, si tenemos, digamos, 7 individuos por cuadrante, y tenemos los cuadrantes, ¿verdad? Y montamos en total 4 cuadrantes, tendremos un total de 28 individuos, ¿verdad? Y cada cuadrante tiene un área de 200 metros cuadrados. Entonces, haciendo ahí pues los cálculos estadísticos necesarios, se puede llegar a estimar pues, cuánto podría ser la población de árboles, de una especie de árbol que estamos tratando pues de estimar en un área determinada, ¿verdad? Podemos decir, voy a ir a la montañona, podemos decir, ¿verdad? Y voy a determinar cuánto es el estimado pues de la población de pinos que hay por ahí, ¿no? Entonces yo pues hago las parcelas, veo en cada parcela cuántos individuos conté, de qué tamaño es la parcela y puedo decir, la montañona tiene un área de tanto, ¿verdad? Entonces puedo hacer el estimado de que en el área hay tantos individuos, ¿verdad? Así, ¿verdad? Pero como le digo, solamente se hacen estimados estadísticos, ¿verdad? Porque es muy difícil hacerlo, contarlo cada uno, ¿verdad? Bueno, y aquí dice estimar la población, vea, si el área total es de 50 hectáreas y la densidad de población me salió que son 350 individuos por hectárea, ¿verdad? Entonces podemos llegar a estimar que la población pues va a ser de 17.500 individuos, ¿verdad? Entonces así es como se hacen los cálculos, pues, ¿verdad? Eh, que esto pues es lo que vamos a explicar mañana en la práctica y también me parece que la siguiente tutoría trata de esto, ¿verdad? De cómo hacer estos estimados. Vemos otro ejemplo aquí que es el muestreo de fauna, ¿verdad? Un muestreo de 100 pies, por ejemplo, un investigador en 1967 muestreó 100 pies en 37 cuadrantes del centro de Inglaterra con resultado de 30 individuos por 37 cuadrantes, ¿verdad? Entonces cada cuadrante equivalía a 0.08 metros cuadrados. ¿Cuál es la densidad estimada del 100 pies por metro cuadrado? Bueno, entonces ahí el científico tuvo un resultado en el cual le daba que 10.1 100 pies por metro cuadrado. Como le digo, pues estos son los, creo que ya en la tutoría, la próxima tutoría 3, es donde vamos a hablar ya de esto, ¿verdad? ¿Y cuáles son los resultados pues, de esos muestreos? Pues los resultados de esos muestreos se presentan algo así como en estas tablas, que si ustedes revisan pues muchas tesis que se han hecho ahí en biología, ¿verdad? En la escuela de biología tienen estos resultados. Y ahí vemos un ejemplo, el cuadro 3 dice especies con mayor densidad y su población estimada por categoría de desarrollo reportadas en el bosque de Cinquera, sector del municipio de Cinquera, de agosto del 2002 a enero del 2003. Hasta se le pone el espacio de tiempo en el cual se hizo el estudio. Miren. Y vemos aquí pues la leyenda de que la D significa la densidad, la P población estimada, ¿verdad? Y los que tienen un asterisco pues son dentro de la categoría de otras especies. Aquí pues vemos la Cordia ayodora, por ejemplo, ¿verdad? La Bursera cimaruba también, donde está la densidad de la población, o sea, el número de individuos por hectárea. Vemos que aquí dio 10, ¿verdad? Entonces estimaron que la población era de 49 en este sector de C1 le pusieron, ¿verdad? Y así tenemos el sector de C2, pues aquí salió pues que hay 93 Cordia ayodora en este sector, vea una población estimada, imagínense, hay 2.613.3 individuos, ¿verdad? Y así sucesivamente, hasta llegar a la población total estimada, que es de 19.749 individuos, para pues en el bosque de Cinquera. Y así pues están las demás especies aquí registradas. Entonces algo así pues viene siendo cómo se van a mostrar los resultados de un estudio de población en especies botánicas, ¿verdad? Una determinada área. Vemos aquí también, pues se muestra un gráfico, miren, figura 9 dice las familias más abundantes en la categoría C4 para el bosque de Cinquera, sector del municipio de Cinquera, agosto del 2002 a enero del 2003. Y se muestra aquí ya en porcentajes. De la familia Fabaceae tenemos 28%, ¿verdad? 18% el de otras familias, el de la Meliaceae 3%, Spindaceae 3% y así sucesivamente, ¿verdad? Esta es otra forma pues de mostrar los resultados de estimado pues de una población, ¿verdad? Que se está estudiando.
Y ahora pues vemos el patrón aquí de distribución, ¿no? Nuevamente, ¿verdad? Veamos ahí en esas imágenes donde dice pues la distribución de los arbustos en el desierto Karakún de Asia Central consiste en una distribución uniforme, ¿verdad? Los sistemas de raíces de estos arbustos se extienden más de 8 veces el diámetro de sus partes aéreas y la competencia por el agua en este ambiente árido es intensa. Entonces vemos aquí cómo es la distribución, mire, de los individuos dentro de la población, ¿verdad? O sea, están así como tirados al azar, ¿verdad? Porque ellos pues están ahí pues peleando por el recurso agua, que es muy escaso pues en estas zonas de desierto. Y pues aquí vemos en este mapa una distribución de una especie, miren, que es distribución al azar, ¿verdad? Que dice aquí, de Brosimum alicastrum, ¿verdad? En esta zona. Vemos aquí una distribución uniforme, miren, del Cocoloba coronata dice ahí, perdón. En esta área de distribución vemos que están distribuidos de forma uniforme y estas pues que forman un como cúmulo, ¿verdad? De Changusba scrappy, dice ahí, me parece que dice ahí. Entonces vemos que la distribución también puede darse en cúmulos, ¿verdad? Entonces así pues puede ser también el patrón de distribución de diferentes especies de acuerdo a lo que ustedes me decían anteriormente, como es pues o sea, la abundancia de recursos que la especie necesita, pues también así va a estar distribuida dentro del área, ¿no? Imagínense si estos están aquí en un cúmulo, quiere decir que en toda esta área pues la abundancia de recursos que ellos necesitan está concentrada en este lado, ¿verdad? En esta parte de aquí, por eso es que la especie está bien concentrada, o sea, la población, ¿verdad? Todos los individuos están como amontonados ahí, digamos. En cambio, en este no, ¿verdad? Quizás los recursos que ocupan los Prosimum alicastrum pues están distribuidos en todo el área, por lo tanto ellos están distribuidos al azar, ¿verdad? Y aquí pues hay una distribución uniforme, ¿verdad? Que quiere decir que esta población de Cocoloba coronata pues ocupa recursos que están así como distribuidos uniformemente en el área, ¿verdad? Entonces así es como se pueden distribuir también las poblaciones. Y vemos aquí pues diferentes escalas para apreciar el patrón de distribución. Miren, tenemos aquí a escala mundial, ¿verdad? Que podemos hacer un estudio de distribución de una población en escala mundial, ¿verdad? Que llevaría, imaginen cuánto tiempo hacerlo, ¿verdad? Vemos aquí también que podemos hacer una distribución o una escala, mejor dicho, así continental, ¿verdad? Podemos hacerlo después de una forma regional, ¿verdad? Podemos hacerlo en una área fisiográfica, podemos hacerlo en un área de agrupamiento, podemos hacerlo en una localidad, ¿verdad? Podemos hacerlo en qué, ya en una colonia y también podemos hacerlo pues en una zona agrupada, ya un espacio agrupado, digamos así. Aquí dice, miren la distribución del musgo Tetrophis pelúcida en varias escalas espaciales diferentes desde el ámbito geográfico global hasta la ubicación de colonias individuales en el tocón de un árbol. Imagínense, pues, aquí pues lo vemos que está en una localidad, ¿verdad? Que es como decir la planicie árida con pinos, perdón. Es decir, como en la orilla de un río, ¿verdad? Porque aquí dice arroyo, bancos de arcilla y aquí están los pantanos. Entonces, de todos los individuos de árboles distribuidos en esta pequeña área a la orilla de un río, yo puedo decir, voy a agarrar este tronco de este árbol. Ah, y aquí está una colonia pues del musgo, entonces voy a estudiar esa colonia, ¿ves? Y ahí está la colonia de sus individuos agrupados. Pero imagínense, lo podemos hacer a una escala mundial. Imagínense, quiere decir que yo tengo que ir viajando por todo el mundo a ver dónde está distribuida la población, ¿verdad? En este caso, pues este musgo se encuentra pues solo en la zona norte, ¿verdad? De los continentes americano, europeo, pues y asiático, ¿verdad? Entonces, pues ahí se pueden hacer diferentes escalas para apreciar el patrón de distribución, pues, de las especies. Y pues aquí pasamos a la distribución y la densidad poblacional cambian en tiempo y espacio, ¿verdad? Ahí vemos algo de lo que yo les hablaba anteriormente, ¿verdad? De que hay especies que migran, ¿verdad? Que no son estáticas, sino que tienden a migrar. Entonces toda la población tiende a migrar, ¿verdad? Dice aquí, vea, viajes migratorios de dos vertebrados. En el A,
perdón, este de aquí en el A, vemos los patos cabezones, que tiene por nombre científico Aitia colaris, que se crían en el norte, en el noreste, y migran a través de un corredor junto a la costa hacia terrenos de hibernación en Carolina del Sur y Florida. Aquí vemos entonces que pues tienen un hábitat en el estado de Florida, una península de la Florida que es aquí, pero ellos migran, ¿verdad?, hacia parte más latitudes al norte, ¿verdad? Y pues regresan nuevamente pues a el sur, ¿verdad? Entonces ellos están migrando constantemente, ¿verdad?, de norte a sur en esta región de acá, en la región este de Estados Unidos y parte de Canadá. Y tenemos aquí la especie esta, la B, que es la ballena gris, Scritius robustus, pasa el verano en los mares árticos y de Bering e hiberna en el Golfo de California y las aguas de Baja California. Entonces, cuando estas aguas es aquí en la parte del verano, pues ellos migran, ¿verdad? Pasan su temporada aquí y van a pasar el invierno, pues, más al sur, a donde está el estado de Baja California en México, pues porque ahí encuentran lugares cálidos, ¿verdad?, aguas cálidas para poder pasar ahí el invierno, ¿no? Entonces son especies que no son estáticas, sino que están constantemente migrando, ¿verdad? Vean la amplia zona de distribución que tiene esta especie, ¿verdad? Porque migra desde el mar de Bering, imagínate, hasta allá en Alaska, casi llegando bueno, está dentro del círculo polar ártico, digamos así, y baja hasta una latitud que pasa el trópico de Capricornio, trópico de Cáncer, trópico de Capricornio, me parece que es el que está aquí arriba, ¿verdad? Llegando hasta México, imagínense, ¿verdad? Entonces, pues la dispersión de estas especies tiene el efecto de variar la distribución, ¿verdad?, de los individuos, ¿no? Como resultado, pues los patrones localizados de la densidad de la población, como consecuencia de la migración, ¿verdad? La densidad de algunas áreas disminuye mientras la migración a otras áreas aumenta. ¿Por qué? Porque ellos migran a ciertas áreas donde van a tener a sus crías, ¿no? Entonces ahí pues ya la densidad de población cambia, pues porque la densidad de la población ya no es la misma que tenía esa población cuando ellos llegaron ahí, porque comenzaron a tener a sus crías, pues ya la densidad de población aumentó, ¿verdad? En algunos casos pues la dispersión también puede causar la variación o expansión de la zona geográfica de la población. El papel de la dispersión en la expansión de la zona es particularmente evidente en las poblaciones que han sido introducidas a regiones donde anteriormente no existían. Esto es lo que les digo yo, que es lo que pasa con las especies que son introducidas, ¿verdad? Pongamos de ejemplo la paloma de Castilla, ¿verdad?, que fue con la que comenzamos hablando sobre esto, que la paloma de Castilla pues tenía su distribución solamente allá en la zona de la península ibérica, donde está España y Portugal, ¿verdad? Entonces los españoles trajeron esa paloma a América. Entonces el campo de distribución o el área de distribución de esa paloma ya cambió, ya se expandió, ¿no? Ya no se concentró solamente en la península ibérica, sino que se trasladó a toda América, porque ahora imagino que en toda América, ¿verdad? Bueno, si ustedes ven en la televisión, ven imágenes de México, de las plazas allá en Argentina, en Chile, ahí andan las palomas también, ¿verdad? Entonces el área de distribución de esta especie ya cambió. Ya no se limita solamente a la península ibérica, sino también pues a toda América, pues, ¿verdad? Tenemos el ejemplo también de los animales introducidos allá en Australia, que les hablaba anteriormente, ¿verdad? Que se introdujeron hasta camellos, ¿verdad? Entonces los camellos que son propios de las zonas del Medio Oriente, de las zonas desérticas. Entonces pues la zona de distribución de estas poblaciones de camellos ya cambió. Ya no solo se limita a las zonas desérticas del Medio Oriente, sino que también pues está el subcontinente australiano, ¿verdad?, donde ellos han expandido su área de distribución, ¿verdad? Eh, entonces pues ahí es como la gran variedad de especies pues que se han introducido intencionalmente o no en regiones fuera de su distribución geográfica, ¿verdad? A medida que la población inicial se establece, los individuos se dispersan en áreas de hábitat apropiados, ¿no?, y se expanden en la distribución geográfica mientras la población va creciendo, ¿no? ¿Qué otras especies tienen idea ustedes que han sido introducidas acá a nuestro país, aparte de la paloma de Castilla?
Si me pueden mencionar algunas otras especies que ustedes conozcan que fueron introducidas a nuestro país. Hola, todavía están ahí, ¿verdad? Sí, todavía. Licenciado, y el pájaro que es pico de navaja es de aquí. Pico de navaja. Ujú. Me parece, sí, el pájaro pico de navaja, sí, sí, parece, sí, es de aquí. Ujú. Sí, de especies de aves introducidas, a mí me parece que tenemos la paloma de Castilla más que todo. Fíjense. Podríamos mencionar también la gallina, pero la gallina, o sea, no la mantenemos en estado salvaje, ¿verdad? Sino que es doméstica, ¿no? Pero más que alguna que otra se ha de haber escapado a lo salvaje, ¿verdad? Pero no es que comúnmente en nuestro país se vea así, pues en estado salvaje. ¿Y algunos tipos de rumiantes? No. Bueno, sí, porque la vaca es introducida, ¿verdad? La vaca no es nativa de nuestro país. El licenciado, el que usted estaba mencionando, el gecko, Ah, ese no es nativo de aquí del país. sí, bueno, el gecko no es nativo de nuestro país, pero se tienen algunos indicios de que ese gecko, ese sí fue introducido de forma no intencional, ¿verdad? Sino que cuando vino el huracán Mitch, como arrastró escombros de Honduras, ¿verdad? Entonces se menciona de que por ahí podría haber venido el gecko, ¿verdad? En esos escombros que venían arrastrados por las corrientes que traían las inundaciones desde Honduras, pues el gecko fue introducido así en nuestro país. Ese sí no fue de forma intencional, ¿verdad? Pero sí tenemos especies que sí han sido introducidas de forma intencional. Por ejemplo, podemos mencionar el mango, el laurel de la India, podemos mencionar el tamarindo, la teca, ¿verdad? Todas esas son especies introducidas. También la tilapia es introducida pues porque la tilapia es propiamente de África. Entonces fue introducida en nuestro país pues en los años 50. eh, no se sabe por quién, vean, ni cómo, pero sí se trajo a nuestro país pues para que fungiera pues como una fuente de alimentación, ¿verdad? Es decir, criarla en nuestros ambientes acuáticos y que sirviera de fuente de alimentación para la población, ¿no? Pero obviamente ella ya se expandió pues por toda la región, ¿no? ¿Verdad? Ya es común encontrarla en las lagunas, en los lagos, ¿verdad? En los ríos, ¿verdad? Incluso el Ministerio de Agricultura entrega alevines de tilapia a los pescadores artesanales de ciertas zonas, así como aquí en la zona oriental, ¿verdad? A la laguna de Olomega, se le hacen entrega de alevines, de tilapias, ¿verdad? Para que los pescadores artesanales del área pues tengan un recurso ahí pues de subsistencia, ¿no? Entonces pues la tilapia también y las otras especies de las cuales hemos hablado han expandido pues su distribución geográfica poblacional, ¿verdad? Entonces, bueno, también los ratones y las ratas son originarias de China, fueron traídas a nuestro continente por las embarcaciones europeas, ¿verdad? Entonces la rata también no es propia de nuestro país, ¿verdad? Bueno, también fue introducida a Australia, ¿no? Así que imagínense el desastre ambiental que le provocaron al subcontinente australiano, ¿verdad? Bueno, no sé si aquí, muchachos, todo bien, hay preguntas. Todo bien, Vale, ok. La ardilla, licenciado. La ardilla, no, la ardilla sí es nativa de aquí, la ardilla es gris, Ujú. la Cirrus variegatoide, sí, es de nuestro ambiente, esa sí no es introducida. Pero así pues sí tenemos especies introducidas en nuestro país, ¿no? Y no digamos en toda la región mesoamericana, toda América, ¿no? Más que América toda fue colonizada, así que imagínense la cantidad de especies que trajeron pues a nuestro país.
Pero de igual forma los europeos pues llevaron especies nativas de nuestro país hacia Europa, ¿verdad? Tenemos como ejemplo la yuca, la papa, ¿verdad? Que es originaria de Sudamérica, y el chocolate, que es originario de nuestra región, el maíz, ¿verdad? Ellos lo llevaron pues a sus tierras, ¿no? Que no eran lugares propios pues donde se vieran estas especies, entonces ellos lo llevaron hacia Europa, ¿verdad? Y ya obviamente de Europa se extendió a otras zonas, ¿verdad? Del mundo, como Asia, así como África también, ¿verdad? Por ejemplo, díganme ustedes en qué mundo, en qué parte del mundo no se conoce ahora el chocolate, ¿verdad? Y pues aquí vemos, hablando de especies introducidas, vemos aquí, miren, un ejemplo de la extensión de las mariposas lagartas, o sea, Limantria dispar, en los Estados Unidos, después de su introducción en Massachusetts en 1969. Obsérvese cómo la dispersión desde su introducción original ha expandido la distribución geográfica de esta población. Aquí vemos entonces que la especie de esa mariposa fue introducida en Massachusetts. Miren qué poquito, o sea, el rango del área de distribución era bien poquita donde fue introducida la especie, pero al pasar los años, miren cómo fue ampliando su, su área de distribución, ¿ve? Se fue agrandando y ahora pues llega hasta los grandes lagos de América del Norte, ¿no? Imagínense el pedacito ese de tierra donde fue introducida la especie de mariposa en el estado de Massachusetts y ahora abarca hasta los grandes lagos. Algo tiene que haber hecho Canadá para evitar pues que esa especie entre a su tierra, ¿no? Porque Canadá incluso creo que tenía un programa para evitar que una especie de roedor entrara a su territorio, ¿no? Entonces ellos tienen controles bien estrictos sobre la introducción de especies a su país, ¿no? Entonces pues ellos toman pues cartas en el asunto muy oportunamente, ¿verdad? Para evitar pues que sus tierras se vean invadidas por especies extranjeras. Y ahora pues pasamos a esta parte de la natalidad, mortalidad y distribución de edades, ¿verdad? Ya vamos a ir un poquito rapidito porque ya se nos va a ir un poquito el tiempo, ¿verdad? Es la natalidad, vamos a ver primero la natalidad, ¿verdad? Es la capacidad, dice, de la población para aumentar a sí misma por medio de la reproducción. La natalidad, pues, es el equivalente de la tasa de natalidad en poblaciones humanas, o sea, demografía, eso se le llama demografía. La natalidad, pues, generalmente se expresa como una tasa que se obtiene de la relación entre el número de nuevos individuos producidos por la unidad de tiempo, ¿verdad? Y ahí vemos un ejemplo, ¿verdad? Supongamos que la población de 50 protozoarios de un estanque aumenta por división a 150 individuos. En un lapso de una hora, la natalidad sería de 100 individuos por hora. Entonces aquí tenemos un ejemplo, ¿verdad? Estudiamos los protozoarios de un estanque y pues ahí podemos determinar o sea, la tasa de natalidad por hora, ¿verdad? En dicho caso de estos protozoarios que ellos se reproducen rápido, ¿no? Y vemos pues la tasa de mortalidad, ¿verdad? Cuantifica la muerte de individuos en una población y puede expresarse como el número de individuos que mueren en un periodo determinado o como una tasa específica en términos de unidades de la población total. Entonces podemos decir cuando los individuos tienden a vivir hasta el final de su esperanza de vida fisiológica, pues la tasa de supervivencia es elevada durante su vida, seguida de una fuerte mortalidad al final, que es como así el caso de los seres humanos. Ya vamos a ver más adelante cómo se ven esos gráficos, porque esto se hace mediante gráficos, ¿verdad? Y vemos aquí el índice de mortalidad, un ejemplo. Se estimaron 500 animales marcados en el periodo X, ¿verdad? Y 400 en el periodo Y. El índice de supervivencia es igual a los marcados en el periodo Y entre los marcados en el periodo X multiplicado por 100. Entonces tenemos que 400 entre 500 por 100 nos dio el 80%. Entonces podemos decir que el índice de mortalidad de la población va a ser igual a la población total menos el índice de supervivencia. Y tenemos aquí 100% menos el 80%, que fue el dato que nos dio acá, nos marca que el índice de mortalidad es el 20%. Entonces ahí podemos estimar pues el índice de mortalidad pues mediante también datos estadísticos, ¿verdad? Que es así como se hace, ¿no?
Y pues tenemos aquí ya viéndolo como un diagrama, pues un mapa conceptual, las variables que regulan pues la densidad de una población, ¿verdad? Entonces vemos la natalidad, la inmigración pues, también, ¿verdad? La emigración y la mortalidad. Aquí pues en la natalidad pues podemos ver el estudio también de la fertilidad real y la fecundidad potencial que pueden tener los individuos de esa población, ¿no? También podremos hacer un estudio como de individuos que ingresan pues de otra población hacia la población que estamos estudiando, cuántos individuos de esa población migran y cuántos mueren, y así pues podemos ver un montón de variables que influyen pues en la densidad de la población. La distribución de edades también, ¿verdad? Como ya vimos anteriormente, podemos determinar también mediante estudios de población cuántos individuos pues están en edad joven, en edad adulta, en edad ya anciana, ¿verdad? Y así, etcétera, etcétera, ¿verdad? Aquí vemos un ejemplo en esta tabla, en este gráfico, donde vemos la distribución de edades en esta población, ¿verdad? Vemos aquí en el caso de los hombres y las mujeres, ¿no? Que la distribución de edades, pues mayoritariamente los gráficos más altos pues nos dan entre los 15 a 19 años y entre los 35 a 39 años, podemos decir. Entonces podemos decir pues que esta población está compuesta por jóvenes también, mayoritariamente. Y aquí pues vemos una pirámide progresiva, siempre esto de la distribución de edades, ¿verdad? Aquí vemos pues que tiene un gran contingente de población joven en la base, que es lo que vemos aquí, miren, esta población de aquí, ¿verdad? Tiene un gran contingente de población joven, ¿verdad? Que va desapareciendo rápidamente según avanzan los grupos de edad, en cuya cumbre quedan muy pocos individuos. Son por tanto las típicas de países subdesarrollados que presentan unas altas tasas de natalidad y una esperanza de vida muy baja debido a la alta mortalidad. Ejemplos de ellos tenemos a Kenia, Nigeria, Arabia Saudita y Latinoamérica. Por lo tanto, también la de nuestro país es así. Nuestro país subdesarrollado, ¿verdad? Entonces tenemos una amplia población en edad joven, ¿verdad? Y tenemos pocos individuos de población, ya digamos, viejitos, ¿verdad? De 80 a 84 años son muy pocos, ¿no? Bueno, yo me admiro porque tengo una vecina de 98 años, imagínense, ella nació en 1923, así que ella me cuenta de cómo eran las calles de piedra aquí en San Miguel, ¿verdad? La única línea de bus que existía, ¿verdad? Que solo iba del hospital hacia la estación de trenes, ¿no? Que ella me contaba que para ir a la playa del Cuco tenían que caminar por 2 días, ¿verdad? Llegaban al Cuco, se estaban un día y de ahí caminar otros 2 días desde el Cuco hasta San Miguel, ¿no? Entonces, pues, ellos podemos sacarle bastante información, ¿verdad? De cómo eran el pasado aquí en nuestro país, ¿verdad? Si ustedes conocen personas que van más allá de la edad de 80 años, ¿verdad? Y bueno, veamos una pirámide estable, ¿verdad? Vemos que una población estable presentará una distribución de grupos de edades más equitativos con un crecimiento lento. Son las típicas de los países desarrollados en los que la natalidad ha descendido rápidamente y las tasas de mortalidad están controladas, siendo la esperanza de vida cada vez mayor. Tenemos como ejemplos de ellos a Europa, Norteamérica y Australia, ¿verdad? Que por eso les digo que estos países han iniciado unas políticas para que gente de otros países migre pues a esas naciones, ¿verdad? Donde tienen una población en la cual pues muchas veces presentan una población muy vieja, ¿verdad? Y necesitan jóvenes para que vayan a trabajar, ¿verdad? Y aquí veamos una pirámide en declinación o en colapso, ¿verdad? Una población en declinación, perdón, incluirá una gran cantidad de individuos de edad mayor y porcentajes muy bajos de individuos jóvenes en la población. Ocurre en algunos países desarrollados donde la tasa de natalidad es muy baja debido a varios factores. O sea, es un crecimiento negativo el que tienen estas poblaciones. Y tenemos aquí a Alemania, Bulgaria y Hungría, ¿verdad? Solo por poner unos ejemplos, ¿no? Pero ahí también hay otras naciones que están en igual condición. Pues sé que Nueva Zelanda, Australia, Canadá y Japón, bueno, Corea del Sur me parece que también está padeciendo de este problema, ¿no? Que tienen
pirámide etaria en declinación, ¿verdad? Están en colapso, ¿no? Entonces vemos aquí que los grupos etarios que van de 30 a 34 años, pues son la mayoría, ya las edades bien avanzadas son los que forman la mayoría, pues en estos gráficos, y las edades jóvenes son los que forman, pues, las minorías. Eh, Ahí hay varios factores que influyen, ¿verdad? Porque las personas no quieren tener hijos, ¿verdad? Porque ellos son personas que solo pasan trabajando o que se dedican, pues, a una preparación académica y cuestiones por el estilo. Por lo tanto, ellos, pues, son personas, pues, a los que no les gusta tener hijos. Algunos también no les gusta tener hijos por cuestiones ideales, ¿verdad? Que he escuchado que mencionan, que dicen, ¿para qué traer hijos a que vengan a sufrir a este mundo y cosas por el estilo, ¿verdad? Bueno, y tenemos un crecimiento cero, como por ejemplo en Dinamarca, Austria, Italia, que son los que sí están fregados, ¿verdad? Porque no, ahí sí, pues la población joven sí está totalmente disminuida, ¿verdad? Casi en extinción, digamos, ahí solo personas viejitas hay, ¿verdad? Eh, de hecho, personas que viajan a Japón, pues me comentaron que es bien raro ver un niño allá en Japón, ¿verdad? Se ven más que todo viejitos, así con trajes, vea, que andan en las calles, pero es bien raro ver niños ahí. Bueno, y vemos aquí el crecimiento poblacional refleja, pues, la diferencia entre las tasas de natalidad y mortalidad, ¿verdad? Aquí vemos un ejemplo de este, mire, el crecimiento exponencial de la manada de renos San Pablo, nombre científico Rangifer tarandus, tras su introducción en 1910. Esta especie, miren, fue introducida en 1910 y miren cómo viene la línea exponencial de natalidad, ¿verdad? O sea, de crecimiento poblacional, ¿verdad? Ya casi acercándose al año 1940, ya los individuos pues llegaban casi a los 2000 miembros, ¿verdad? Entonces vean que rápido pues fue creciendo esta población, y aquí tenemos otro ejemplo, que es el patrón del crecimiento poblacional exponencial de la grulla trompetera, una especie en peligro que se ha recuperado de una extinción cercana en 1941. Las estimaciones poblacionales se basan en un conteo anual de aves adultas en el Refugio Nacional de Vida Silvestre, de Vida Salvaje, perdón, de Arkansas. Entonces veamos esta grulla, esta especie, estuvo al borde de la extinción en los años 40 y vean cómo se ha venido, pues, recuperando hasta el año 2000, ¿ve? Llegando casi a tener 200 miembros, ¿ve? O sea, la recuperación de esta especie ha sido un poquito lenta, ¿verdad? Y pues la anterior les mencionaba sobre cómo era el, la curva de crecimiento poblacional en el ser humano, y vean cómo ha venido aquí desde el año 2000 antes de Cristo, pues cómo ha venido creciendo la población, ¿verdad? Pero la curva no ha sido casi perfecta. Si ustedes ven aquí, tiene un pequeño decline, ¿verdad? Que en el año 1347 pues atacó a Europa y a Asia la peste negra, también a parte de África me parece, y todo el Oriente Medio se vio afectada por esta pandemia, ¿verdad? De la peste negra. Entonces vean cómo se ve el declive en la curva de crecimiento poblacional del ser humano. Entonces no es así totalmente una curva limpia, ¿verdad? Sino que aquí hay un pequeño, pues, una pequeña hendidura, ¿verdad? Que fue ocasionada por eso de la peste negra en el año 1347, ¿verdad? Donde más que todo nos hablan solamente la parte que atacó a Europa, ¿verdad? Porque Europa sí fue totalmente afectada. Bueno, si ustedes ven algunos relatos que escribieron los europeos de ese tiempo, así como Dante Alighieri, que escribió la Divina Comedia, pues él hace pequeños comentarios ahí de cómo la peste negra pues atacó a su natal Italia, ¿verdad? En esos tiempos, y de que cómo se amontonaban los muertos en las calles, ¿verdad? Que había gente que pasaba con unas carretas en la noche sonando una pequeña campana para avisar que si alguien tenía ahí un muerto, pues que lo sacaran y que él se lo llevaba en la carreta. Imagínense a qué se llegó, pues así como cuando pasa el camión de la basura, que va sonando ahí la campanita y la gente sacando la basura, ¿verdad? Pero así fue ese acontecimiento, pues en la historia de la humanidad, la peste negra, ¿verdad? La peste bubónica, ¿verdad? Como no se tenía tecnología ni el conocimiento para determinar, pues, que una pequeña bacteria podía ocasionar estragos, ¿verdad? Y pues ahora, pues en los tiempos modernos, miren, en el 2012, pues la población mundial ha llegado a 7.000 millones.
Bueno, aquí vemos lo de la esperanza de vida, ¿verdad? Vemos este ejemplo de curvas de mortalidad para la población de ardillas grises sobre la base de la tabla, ¿verdad? Vemos aquí la tasa de mortalidad, ¿ya? Como vino declinando pues, en un periodo de tiempo, pero luego pues volvió a aumentar, o sea, aquí está pues el grupo etario de pues los individuos que mayormente mueren pues ya son en edad adulta, digamos, ya son bastante desarrollados, ¿verdad? Y aquí tenemos otro que es la comparación de las curvas de supervivencia para el ciervo europeo, Cervus elaphus, tanto como de la hembra como del macho, ¿verdad? Entonces vemos pues que aquí pues ya casi para el final de la gráfica, digámoslo así, pues son los machos los que mayormente mueren y la hembra pues sobrevive un poco más, ¿verdad? De acuerdo a su edad, ¿verdad? Y veamos aquí, pues existen los tres tipos básicos de curvas de supervivencia, ¿no? Que las curvas de supervivencia pues tienden a dividirse en tres tipos generales, ¿verdad? Por ejemplo, cuando los individuos tienden a vivir hasta el final de su esperanza de vida fisiológica, la tasa de supervivencia pues es elevada durante su vida, seguida de una fuerte mortalidad al final, como es el caso mira, de la curva número 1, ¿verdad? Entonces, con este patrón, pues, con este tipo de patrón de supervivencia, la curva es marcadamente convexa, así como en el caso de nosotros los seres humanos, ¿verdad? La curva de supervivencia tiende a ser así, convexa, ¿verdad? Porque ya casi al final de cuando ya somos muy mayores de edad, pues la mortalidad sí es bastante alta, no así cuando somos jóvenes, ¿verdad? Eh, esta curva, como les digo, pues es típicamente de los humanos y otros mamíferos y también pues se ha demostrado para algunas especies vegetales, ¿no? Y pues si las tasas de supervivencia no varían con la edad, la curva de supervivencia será recta, así como esta que está aquí del tipo 2. O sea, si no hay ninguna variación, pues en la, si no hay ninguna variación, pues en las tasas pues, de supervivencia, ¿no? Pero esto es característico de las aves adultas, también por ejemplo algunos roedores, algunos reptiles, así como también en los vegetales que son perennes, o sea que permanecen durante todo el año. Bueno, y si las tasas de mortalidad son extremadamente elevadas a comienzos de la vida, como en las otras especies, hablamos especies de ostras, de peces o muchos invertebrados y muchas especies vegetales, incluso pues en la mayoría de árboles, pues la curva va a ser cóncava, o sea, del tipo 3, así, ¿ven? O sea, si la tasa de supervivencia es muy limitada, pues desde que son bastante jóvenes los individuos, entonces la curva va a salir así, algo convexa, ¿no? Negativa pues a la curva convexa número 1 que tenemos acá. ¿Por qué decimos que son algunas características de especies de ostras y peces? Bueno, porque aun cuando son pequeños, ellos son comidos por otros, ¿verdad? Por ejemplo, en los peces, cuando son alevines, que son diminutos, pues ellos son presa fácil para otras especies carnívoras, ¿no? Los depredadores. Entonces, por eso la curva de supervivencia de ellos es así, en esta forma. Y pues varios factores pueden conducir a la extinción de la población, ¿verdad? Aquí vemos pues este ejemplo de aquí, que siguiendo el periodo inicial del crecimiento experimental de la manada de renos de San Pablo, presentado pues en la figura 10.4, que es la que vimos, una figura que estaba por ahí, ¿verdad? La sobreexplotación de los recursos degradó el hábitat, cuyo resultado fue una disminución abrupta en las cantidades poblacionales. Entonces vemos aquí el ejemplo pues de el reno de San Pablo, ¿verdad? Cómo venía creciendo pues la curva exponencial de crecimiento, pero abruptamente comenzó a caer. Puede ser dado por la degradación ambiental, ya que los seres humanos comenzamos a destruir los bosques donde se estaba reproduciendo este reno, ¿verdad? Entonces, pues ellos ya no encontraron zonas de reproducción, pues, y ya pues la curva pues de exponencial de crecimiento comenzó a caer bruscamente, ¿verdad? Entonces así pues como ha pasado en muchas especies de animales en la actualidad, bueno, también está pasando en nuestro país, ¿verdad? Muchas de esas. Bueno, y aquí pues terminamos
ya la presentación, ¿verdad? Justo casi a tiempo, ¿verdad? Tenemos unos 15 minutitos, ¿verdad? Para que puedan hacer preguntas ahí o comentarios de qué les ha parecido pues la exponencia. Hola, hola. De última hora que cambia. ¿Tienen ahí preguntas? No, licenciado, estuvo muy bonita. Bueno, Bueno, gracias. de Sí, mi Bien, parte, ¿no? sí, bueno, sí, yo también me emocioné algo ahí, por eso se me fue un poquito de tiempo, ¿verdad? Pero sí, estaba bueno pues la información ahí para que ustedes se dieran cuenta de cómo es la dinámica pues de las poblaciones, ¿verdad? Entonces, pues no sé si alguien tiene ahí preguntas, dudas, comentarios, ¿verdad? Aportes que hacer. No, licenciado, ninguno. Ahí nos pregunta usted en la clase de refuerzo, tal vez no me acuerdo. Bueno, pues yo espero pues que ustedes revisen el video, pues, ¿verdad? Porque ahí les cuelgan el video en la plataforma, ¿no? ¿Verdad? Lean también la información que está en la plataforma, ¿verdad? Que es muy bonita la información del libro de Thomas Smith, ¿verdad? De ecología. Y también pues ustedes pueden adquirir información extra, vean el amplio mundo que tenemos hoy con la web, ¿verdad? También en los canales National Geographic, ¿verdad? Discovery Channel, donde se presentan infinidad, ¿verdad? De documentales donde se exponen estos temas también, ¿verdad? También recuerden que mañana a la 1 de la tarde tienen que ser puntuales para hacerse el examen que es prelaboratorio, ¿verdad? Así que lean la guía bien, por favor, hagan la tarea que está al final de la guía, que es responder esas preguntas que ya lo pueden ir haciendo y así pues llegar filudos al examen, ¿verdad? El examen, como les dije, va a ser solo 15 minutos, ¿verdad? Eh, el examen se va a cerrar automáticamente a la 1:30, entonces ya después de eso, pues ustedes pueden ingresar al enlace ya para que demos la tutoría pues del laboratorio. Así que pues no sé, pues si tienen alguna pregunta más, alguna comentario, dudas. No, no, licenciado. Bueno, entonces quiero ver, solo hay 4. Permítame, solamente vemos 4 ahí conectados, ¿verdad? Compañero Juan Edgardo Galicia, María Soledad Cardosa, Wilber Francisco Sánchez, Arevalo, Rebeca Esmeralda. Vale. Entonces, si me permiten solo unos cuantos minutitos, pues voy a llenar aquí la asistencia con sus nombres ya se las voy a hacer llegar ya para que ustedes la anoten. ¿Vale? Entonces necesito ver los nombres de ustedes. Juan Edgardo Galicia, ¿verdad? Juan Edgardo, lo vamos a agregar. Me queda María Soledad Cardosa. Vamos a agregarla también y ya se las mando. Tenemos a Wilber Francisco Sánchez, ¿verdad? Bueno, ya lo vamos a agregar, Wilber Francisco Sánchez. Esos son los dos de Chalate, ¿verdad? así es. Bien. Tenemos también a Rebeca Esmeralda Santos. De Sonsonate, ¿verdad? Bueno, también ahí me mandaron ver ya los temas de investigación que ustedes van a tener, ¿verdad? Ahí voy a tomar nota. Voy a tomar nota ya para que no hayan pues repetido, ¿verdad? Entonces,
Vaya, ahí ya les acabo de mandar a la plataforma, perdón, al Drive, ¿verdad? La asistencia para que ahí la llenen, ¿verdad? Ahí les piden la firma. Si su computadora pues no trae el programa para firmar, así que ustedes pongan el dedo, ¿verdad? Con el dedo hacen la firma, no importa, pueden hacer la firma en otro lado y tomarle una fotografía y pegarla pues ahí al documento, ¿verdad? Ahí en el espacio donde pide la firma, ¿verdad? Entonces, como les decía, pues ahí ya me mandaron al grupo pues los temas de investigación, así que voy a tomar nota, ¿verdad? Y ya saben la fecha de entrega, ¿verdad? Y la coordinadora me dijo de que ella va a estar ahí, ¿verdad? Ella va a estar ahí con otro colaborador, el cual les va a estar recibiendo pues la tarea ya en físico. Así que ayer me preguntaban eso, ¿verdad? Vaya, Lick. Gracias entonces. Bueno, entonces muchachos, pues si no hay otras dudas, no hay preguntas, no hay comentarios, pues ya no les quito más el tiempo, pues porque va a ser la hora de ir a almorzar, ¿verdad? Y un almuerzo muy merecido, ¿verdad? Yo sé que han tenido una jornada bien larga. Y entonces pues nos estaríamos viendo mañana, acuérdense a la 1, tienen que ser puntuales para hacerse el examen, ¿verdad? Y posteriormente iniciaremos pues la tutoría pues ahí de práctica, ¿no? Y pues acuérdense el laboratorio, pues el examen pre-laboratorio va a ser solo de 15 minutos, ¿verdad? Así que yo les deseo lo mejor, muchachos, que tengan buena suerte, pues bendiciones también y nos estaremos viendo hasta mañana. Gracias, Lee, feliz día. Bueno, Gracias. Feliz día. Gracias igualmente, feliz día. Gracias igualmente. Gracias, licenciado. Igual bendición. Gracias igualmente, amén, bendiciones.